Bien, en este caso les voy a comentar cómo calcular la derivada de funciones trigonométricas. En este caso vamos a hablar de dos funciones trigonométricas conocidas, utilizando ya sea la regla del cociente y también vamos a utilizar lo que corresponde a la regla de la cadena. Ahora, vamos a empezar con la derivada secante, que probablemente usted en cualquier tabla de integrales se lo encuentre como secante por tangente, porque ese es su resultado. Pero ¿cómo es que se llega a que la derivada de esta función es justamente secante por tangente? Bueno, una opción es tener en cuenta que la función secante es 1 entre coseno. Y entonces, al convertirla de esta forma, lo que hacemos es que vamos a derivar un cociente. Vamos a derivar 1 entre coseno haciendo la regla del cociente, para que en ese caso me quede. Recordemos que en la derivada del cociente el denominador se pone al cuadrado, lo primero que deberíamos poner. Y aquí vamos a empezar primero con la derivada del numerador, la derivada del 1, que es un 0. Recuerden que la derivada de cualquier constante solita siempre es un 0, multiplicando el denominador sin derivarlo. Recuerden que la derivada del cociente no es derivar arriba y derivar abajo, ¿verdad? Eso no es así. Y ahora, después de que hicimos derivada del numerador por denominador sin derivar, ahora viene lo contrario. Ahora es el numerador sin derivar y la derivada del cos, que es menos seno. Entonces, aquí podemos ver que esta primera parte se elimina y nos termina quedando menos 1 por menos seno, que sería 0, entre coseno a la 2. Aquí lo que simplemente vamos a hacer es una separación conveniente. En una multiplicación de dos fracciones vamos a poner el 0 de arriba entre uno de esos cosenos y eso va a multiplicar a la fracción que sería 1 entre coseno. Para que entonces, esto es como haber hecho lo inverso de la multiplicación, ¿verdad? Que cuando uno hace la multiplicación, multiplica directo, ¿verdad? Para obtener esto. Aquí lo estamos descomponiendo a conveniencia de esta forma. ¿Por qué? Porque seno entre coseno es tangente. Mientras que el 1 entre coseno dijimos que es secante. Y entonces aquí ya estaría el resultado. Ustedes lo están viendo al revés, pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces en este caso ya con eso hemos llegado a que la derivada de secante es secante por tangente. Esta es con la regla del cociente. Otra forma de llegarle es justamente, como lo acabamos de ver, volviendo a escribir el secante como 1 entre coseno y aplicando regla de la cadena. Recuerden que 1 entre coseno es lo mismo que escribir coseno de x a la menos 1, que esto no lo tiene que confundir con la función coseno, ¿verdad? Esto es estar elevado a la menos 1, no la función inversa. Y entonces cuando derivamos estas funciones, lo hacemos como que si fuera la derivada de x a la menos 1, que la derivada de x a la menos 1 sería x a la menos 2 por ese menos 1. Entonces me quedaría, bajamos el menos 1 básicamente, como siempre se hace en la regla de la potencia, y ya me quedaría lo de adentro manteniéndolo igual, pero elevado a la menos 2, y eso sí, ya aquí es donde aparece la regla de la cadena, que la derivada de coseno es menos seno de x. Y entonces el menos por el menos se nos convierte en más, el seno nos va a quedar en el numerador, y ese coseno a la menos 2 sería un coseno cuadrado en el denominador, donde aquí pues básicamente volvemos a hacer la misma descomposición que hicimos antes, ¿verdad? De poder escribir esto como seno entre coseno, de nuevo por 1 entre coseno, y obtener el mismo resultado, que sería tangente por secante, y lo mismo que secante por tangente. Y ahí ya tendríamos entonces la derivada de esas dos funciones, o en este caso de esa misma función, pero de dos maneras diferentes. Algo similar se puede aplicar cuando usted va a hacer la derivada de cosecante. La derivada de cosecante, en cualquier tablita de integrales, o integrales no, sino más bien de derivadas, a usted le va a aparecer como menos cosecante por cotangente. Vamos a poner aquí la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y viene siendo exactamente la misma lógica. De hecho, esta solo la voy a hacer por una vez. La regla de la cadena se la pueden dejar a ustedes como un pequeño ejercicio para que lo intenten. Entonces, el cosecante, recordemos que es 1 entre seno. Y si lo hacemos por regla del cociente, entonces abajo me va a quedar el seno a la 2. Y arriba me quedaría, igual que como hicimos con la de secante, la derivada del 1 es un 0 por el seno sin derivarlo. Y luego, muchachos, hay que poner el negativo de la regla del cociente, el numerador sin derivar y la derivada del seno, que sería ahora cos. Entonces, el resultado de esto sería, esto se elimina y me queda menos coseno sobre seno cuadrado. Acá podemos nosotros poner menos, ahora vamos a poner el coseno sobre uno de los ceros y ponemos la multiplicación por la fracción de 1 entre el otro seno. Separamos así convenientemente porque esto va a ser el negativo
Coseno sobre seno, recuerden que es cotangente. Y 1 entre seno es cosecante. Y bueno, nos pasó como en las antes, que nos quedó al revés en el orden, pero recuerden nuevamente que el orden de los factores no altera el producto. Y con eso pues ya tienen también la derivada del cosecante haciendo una regla del cociente. También, como les digo, lo pueden hacer por regla de la cadena, eso se lo dejo para que ustedes lo traten de hacer. Y con esto también, de nueva cuenta, hacerles tener en cuenta que muchas veces nos tratamos de aprender por simple memorización lo que es una derivada, con su resultado directo que diga cualquier tabla de derivadas, pero vean que estos son procesos un poquito más constructivos, donde de paso aprendemos con funciones bastante fáciles de derivar y de manejar lo que es la regla del cociente, y también una forma un poco más sencilla de recordar cómo obtener esa derivada. Con el tiempo probablemente ya no ocupemos estar haciendo la derivada cada rato, ¿verdad? Pero ya podemos identificar un método para obtenerla sin ningún problema. Espero que les ayude a comprender este tema de la derivación, al menos con este tipo de funciones, y ya nos vamos luego más adelante con otros videos.